La mascarilla, pero para que sonreíros un poco, y ya luego os imaginéis que sigo sonriendo. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a esta reunión, a este aniversario. Es una maravilla. Yo no conocía la organización, me parece una cosa estupenda, lo que hacéis, lo que se hace aquí, y estoy encantado de compartir y colaborar y estar con vosotros este rato. He visto con alarma que cuando me preparé la charla hace unas semanas, preparé una conferencia como de 2 horas. Entonces, por supuesto, no voy a intentar decir eso, pero lo que sí, voy a empezar con un mantra. Un mantra en la tradición de la India es una frase que tiene un significado que evoca, que abre a lo divino, a lo absoluto, y es un mantra con el que se inician muchas veces las conferencias, las clases, y ahora os diré lo que significa porque está en sánscrito. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahavidyam karvavahai, tejasvi navadhitamastu, ma vivishvai. Om Shanti Shanti Shanti. Significa que ello nos favorezca a los dos juntos, los oradores y nosotros, que nos proteja a los dos juntos, que trabajemos juntos con energía, que nuestro estudio sea brillante, que no haya hostilidad entre nosotros. Om, paz, paz, paz. Solemos empezar con mantras en la tradición hindú. Es como que se inicia un rato, un tiempo sagrado, un periodo especial, en el que vamos a hacer algo especial. Esto, claro, no es una conferencia, esto es una práctica espiritual que hacemos entre todos. Aunque unos hablemos más y otros menos, pero es un trabajo de equipo. Imaginad que no estéis ahí, que iba yo a hacer aquí hablando 20 minutos a nadie. Mística en el siglo XXI. ¿Qué es la mística? No quiero hacer como una clase o una definición objetiva, solo algunas ideas sueltas para orientarnos. En primer lugar, la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es el aspecto íntimo de la religión, es el corazón de la religión. Hay una comparación tradicional que es la del vino y la copa. Si la religión es la copa, la espiritualidad es el vino, que es lo principal. La copa puede ser necesaria para beber el vino, porque si no difícilmente, pero lo esencial es ese vino que es la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es la apertura personal a lo divino. Ahora viene el problema, ¿qué es lo divino? Bueno, ya todos los grandes maestros han dicho, San Agustín decía, si lo entiendes es que no es Dios. Swami Shivananda decía, definir a Dios es negarlo. Así que no voy a intentar negar a Dios. Pero bueno, todas las personas que tienen esta sensibilidad espiritual experimentan como una apertura interior a algo que es trascendente de alguna manera, que trasciende todos los límites, pero que también está presente aquí, en la inmanencia. Es trascendente e inmanente. Y es algo especial, es absoluto, incondicionado. De tal manera que si uno se vincula a ello, o a él, o a ella, hay diferentes tradiciones, si uno se vincula a ello, resulta salvado, liberado, su vida se vuelve plena. Es como abrirse a lo infinito. Nuestra vida normalmente está limitada a lo finito, está llena de límites que nos ponemos nosotros, que se nos ponen desde fuera. Lo divino es lo absoluto, lo infinito. Y si nos abrimos a lo infinito, pues eso nos
diviniza a nosotros también. Ese es el objetivo, o lo que se va consiguiendo en todos los caminos espirituales. La espiritualidad no es una cosa estática, sino que es siempre un camino de gradual apertura del corazón hacia lo divino, y a través de lo divino, apertura del corazón a todos los seres, porque lo divino está en todos los seres. Cada tradición tiene sus diferentes maneras de interpretarlo. En la tradición con la que me identifico, que es una determinada tradición dentro del hinduismo, se piensa que Dios no solo es que esté presente, o lo divino no solo es que esté presente en todas las cosas, sino que todas las cosas son divinas, todos los seres. Cada persona, cada planta, cada nube, cada estrella, todo lo que existe, esta mesa, este bolígrafo, todo es divino, está hecho de la sustancia de Dios. No hay otra cosa aparte de lo divino en esta tradición. Bueno, hay diferentes tradiciones espirituales, en todas ellas hay como una especie de meta que se plantea, que algunos lo llaman la santidad, la sabiduría, la liberación, es la plena apertura a lo divino, cuando la persona está poseída por la divinidad, por completo. Entonces, es como que uno vive, ya no es uno solo el que vive, no soy yo, sino que es lo divino lo que guía mi vida, mi acción, mi manera de ver las cosas, de sentir y de actuar. Está uno poseído por la divinidad. Eso es lo que se llama la divinización del ser humano. También incluso en el cristianismo se habla de la divinización del ser humano. Bueno, pues la mística, dentro de este marco de la espiritualidad, creo yo que es la experiencia directa de lo divino. Al principio oímos hablar de Dios, o de la diosa, o de lo absoluto, y sentimos algo, barruntamos algo, sentimos una atracción, algo hace que nos volvamos en esa dirección. Poco a poco, mediante la práctica espiritual, ese conocimiento indirecto de lo divino se va volviendo experiencia directa. Y la mística es la experiencia directa, la plena experiencia directa de lo divino. Es el contacto, se habla del toque, de la divinidad, la unión mística. En cada tradición se dice de manera diferente. Hay tradiciones en las que incluso se piensa que el individuo desaparece en lo absoluto. En otras, el individuo mantiene su individualidad en comunión con Dios. Hay diferentes formas de verlo. Para mí, en mi opinión, todas son correctas, porque todas pueden llevar al ser humano a la perfección espiritual, a la santidad, a la sabiduría. Bueno, pues esta espiritualidad que culmina en la mística tiene milenios de antigüedad. Por lo menos 3.000, 4.000 años. Hay tradiciones místicas específicamente. Pero estamos en el siglo XXI. Entonces, quizá, yo creo que la esencia de la espiritualidad y de la mística valen perfectamente para el siglo XXI, pero no de cualquier manera. Tiene que ser una espiritualidad y una mística a la altura de los tiempos. Y pensando un poco, me he preguntado qué características debería tener una mística a la altura del siglo XXI. Yo creo que un primer elemento es que tiene que ser una mística que asuma que todos los seres humanos, la igualdad básica de derechos de todos los seres humanos. Todos somos distintos, por supuesto. Tenemos género diferente, edades diferentes, hay unos más listos y otros más tontos, unos más bondadosos y otros menos bondadosos. Somos muy diferentes, pero hay una básica unidad entre todos los seres humanos. Y eso yo creo que la mística del siglo XXI lo tiene que aceptar, lo tiene que reconocer. Todas las tradiciones religiosas han excluido a partes de la población. Siempre ha predominado el hombre sobre la mujer, en la India los brahmanes sobre las otras castas, en Occidente hay clases sociales, hay discriminaciones, el extranjero o el nacional. Un punto de partida, yo creo, esencial que encontramos ya en las formas de espiritualidad más antiguas, en China, en la India, en Grecia, en la tradición hebrea, hace ya más de 2.500 años. Desde entonces se tiene la idea de una humanidad común, derechos comunes, una unidad del género humano. Eso es, yo creo, una primera característica de la mística del siglo XXI. La segunda, tiene que ser compatible con la racionalidad científica. Es decir, una tradición mística que diga algo totalmente en contra de lo que dicen las ciencias
yo creo que no es defendible actualmente. La ciencia es el modo de conocimiento que tenemos para las cosas relativas. La mística, la espiritualidad nos habla de otras cosas, de otro nivel. Pero, por ejemplo, la creación del mundo en 7 días, pues hay quien la defiende todavía. Pero va totalmente en contra de lo que nos dan a conocer las ciencias. Por eso, segunda característica que yo creo que debe tener la mística para el siglo XXI es que sea compatible con lo que nos van diciendo las ciencias. En tercer lugar, la mística no debe ser una evasión en la que la persona se mete dentro de sí misma y se aísla del resto del mundo. Al contrario, al entrar en nuestro interior, ahí descubrimos la divinidad que nos une con todo el universo y con todos los seres. Lo que se busca no es solo la unidad, la comunión con Dios, con lo divino, sino la comunión con toda la creación. Eso implica que debe ser una mística, una espiritualidad comprometida social y políticamente, comprometida con el bien común. Cuando uno reza, medita, etc., no está haciendo un acto individual que solo le influye, le concierne a él mismo. Está haciendo un acto universal, cósmico. Al meditar, está meditando todo el universo a través de cada uno. No estamos separados de todos los demás seres. Por tanto, una mística comprometida social y políticamente con el bien común. Y por último, yo creo que la mística del siglo XXI tiene que ser pluralista, no exclusivista. Las religiones tradicionalmente han sido exclusivistas, han pensado, mi religión es la verdadera y las demás son falsas o son menos verdaderas que la mía. La mía es la buena. Eso se llama exclusivismo. Pues yo creo que actualmente una mística que esté a la altura de los tiempos tiene que aceptar que hay muchos caminos. No todos los caminos valen. Hay caminos que son absurdos y vemos barbaridades y locuras en todo momento en lo que se llama espiritualidad. Pero hay muchos caminos en las diferentes tradiciones antiguas y modernas que valen y que pueden llevarnos a esa perfección espiritual, a esa santidad. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por el bien común? La búsqueda de la santidad, de la sabiduría, no es una cosa meramente egoísta. El filósofo Spinoza decía, lo que es más útil para la humanidad es una persona sabia, porque esa persona está llena de amor, de sabiduría, y lo irradia y lo transmite, y beneficia a toda la sociedad. Por tanto, es curioso, lo mejor que podemos hacer seguramente por la sociedad es hacer oración, meditación, abrirnos a lo divino, a lo absoluto. Parece que es una actividad egoísta, pero no, es lo que más beneficia al bien común. Y por otra parte, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para acercarnos a la divinidad? Para acercarnos a esa comunión con la divinidad que es la mística. Pues servir a los demás. Si uno empatiza con las personas que sufren, siente compasión de ellas y las ayuda, es una compasión activa que se manifiesta en la acción, en el servicio a los demás, eso es lo que más purifica interiormente y permite que uno se acerque a la divinidad. Son como las dos alas de la espiritualidad. Son la oración, la meditación, la contemplación, como queramos llamarlo, y la acción, el servicio desinteresado. Se impulsan mutuamente. Al servir a los demás, nos acercamos a Dios. Al meditar, al orar, al contemplar a Dios, nos abrimos a los demás. Son dos aspectos de la espiritualidad y de la mística inseparables completamente. Vamos de 5 minutos más. Genial. Voy a la cuarta parte, pero da igual totalmente. Gracias. Bueno, esto es lo que he dicho, es muy general. Voy a decir algún detallito sobre la tradición en particular que yo estoy practicando desde hace mucho tiempo por cuestiones de la vida. Me encontré en un momento dado que me gustaba la tradición hindú, el yoga y el Vedanta. La idea que se tiene de lo divino en el hinduismo es, no hay una, hay muchas ideas distintas. El hinduismo es variadísimo. Hay gente que es politeísta, gente que es monoteísta, que creen que hay un Dios personal, como el cristianismo, el judaísmo. Pero ese Dios personal, algunos lo ven como masculino, Shiva, Vishnu, etc. Otros lo ven como femenino, la diosa, la madre divina. A mí me gusta más el simbolizar lo divino a través del símbolo de la madre, de la diosa, una visión femenina de la divinidad que la visión masculina. Es cuestión de gustos, cada uno le prefiere unas cosas u otras. Para representar un ser que es todo amor, que derrama su amor sobre sus devotos, sobre
las personas que se entregan a ella, yo siento que la madre cósmica, la madre universal, evoca en mí mucho más amor que la idea de un padre universal. Bueno, eso en el hinduismo hay una variedad muy grande. Entonces, hay Dios, múltiples dioses, la diosa, y también hay otra concepción de lo divino que es lo absoluto impersonal. Ya no es personal, no es un ser al que uno reza, con el que uno se relaciona como en una relación de yo y tú, de invocación. Sería ello, lo absoluto. Es una realidad que no es personal ni impersonal, que está más allá de las dualidades y en la que uno puede meditar hasta llegar a sentir su presencia en todas las cosas. Y otras muchas maneras de simbolizar lo divino. Y en el camino que yo practico, se combinan las dos visiones de la divinidad. A veces hacemos un tipo de prácticas que están relacionadas con una interacción interpersonal con lo divino. A mí, como os dije, me gusta la Madre Divina, pues yo le rezo, hablo con ella, me comunico con ella como las personas que son teístas se relacionan con el Dios personal. Pero básicamente mi práctica principal, desde el punto de vista contemplativo, es la meditación en lo absoluto. Todo es Brahman, solo existe Brahman, puro ser, que es conciencia y felicidad. Es lo único que existe. Todo este universo, todos estos seres son manifestaciones de esa realidad. Esa es la meditación. Y en el fondo hay una meditación, que es la meditación suprema de este camino, que es yo soy Brahman, yo soy lo absoluto. Al decir yo, no me refiero a este individuo, me refiero a lo absoluto. Cuando yo hablo ahora, lo absoluto está hablando a través de mí. Y en cada uno de vosotros, ese absoluto se hace presente en cada uno de vosotros. Ese absoluto es lo único que existe y se manifiesta como esta pluralidad. Todos somos uno. Claro, cuando uno siente que todos somos uno, que solo hay una única realidad, de ahí, mi maestra lo explica muy bien, dice, cuando percibí eso, de ahí surgió una gran compasión. Porque uno siente que los demás no son diferentes de mí, somos un solo ser. Entonces, si veo que alguien sufre, naturalmente sentiré empatía y tenderé a ayudar, a servir a los demás. Entonces, esta experiencia última de este camino espiritual hindú, que es el que yo sigo, busca percibir esa unidad de toda la realidad y por tanto, de ahí surge esta experiencia de una gran paz interior y a la vez un gran amor, compasión y servicio a los demás. Bueno, yo creo que con esto es un resumencillo que, bueno, ¿Hasta qué punto crees que es importante tener un maestro? ¿O puede hacer uno el camino completamente en solitario, sin necesidad de nadie que le guíe? Que entiendo yo que puede ser esa idea de un maestro, ¿no? En la tradición con la que me identifico se considera que es imprescindible tener un maestro. Pero eso depende de cada tradición. Por ejemplo, en el cristianismo, el maestro es Jesús, quien se definía cristiano, quiere decir discípulo de Cristo, nuestro maestro y salvador. Y luego hay padres espirituales, personas que te asesoran, pero el verdadero maestro es Jesús. En la tradición con la que me identifico, el maestro, o la maestra en este caso, ahora tengo una maestra, si ha llegado al nivel espiritual, si se cree que ha llegado al nivel espiritual más elevado, prácticamente lo consideramos una encarnación divina, una manifestación de Dios. Entonces, en mi tradición es muy necesario. Gente que está muy abajo, hay excepciones. Hay personas que han llegado a la santidad sin tener maestro visible, o una persona que le guíe. Pero es extraordinario y son gente que ya de pequeños pues han tenido experiencias muy potentes que les han transformado. Pero el común de los mortales, en mi tradición, sí requieren un maestro. Supongo que en otras tradiciones algún tipo de dirección vendrá muy bien, seguramente, pero no puedo hablar por todas las tradiciones. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte la invitación para participar en estas jornadas, con esta mesa redonda, vamos, y sobre un tema que realmente hay muy pocos foros en los cuales se pueda hablar de ellos. Yo voy a empezar haciendo una pequeña matización sobre el nombre de esta mesa redonda, mística en el siglo XXI, porque pienso que
Pienso que a la mística no se la puede poner una fecha y una época, porque es el fenómeno más universal y perenne. Yo creo que la mística, con su proceso, sus sentimientos, su meta, siempre ha sido, es y seguirá siendo la misma. A lo mejor podríamos hablar, sí, de los místicos en la actualidad, porque pienso que la mística es una meta espiritualidad religiosa, y entonces la verdad que místicos, saber dónde están, quiénes son, qué hacen, no es nada fácil, porque realmente no hay muchos. Pero no solamente ahora, nunca los ha habido. Dice Krishna en la Bhagavad Gita, que 1000 personas raramente una me busca, y de esas 1000 que me buscan, raramente una me encuentra. Yo pienso que la mística tampoco se puede encontrar en los centros de yoga, de meditación, porque el místico es un ser heterodoxo que tiende al aislamiento. Y también, aunque la religiosidad no sea contraria a la mística, y de hecho muchas veces es una de sus puertas principales de entrada, pero tampoco se define por ella. La mística es una meta espiritualidad transreligiosa. El místico no busca la armonía, ni la felicidad, ni cosas así, sino el místico lo que busca es claramente encontrarse con Dios cara a cara, sin intermediarios. Y por eso es el único ser que no sabe que la meta que está buscando es probablemente el tesoro más grande de la existencia, pues probablemente se convierta en el ser más ambicioso del mundo. Es el único capaz de renunciar a todo, familia, placeres sensuales, fama, dinero, lo que sea, por el logro de su finalidad. Recuerdo que en un coloquio de una conferencia alguien me preguntó ¿para qué sirven los místicos? Y la verdad que es una buena pregunta, porque aparte de para sí mismos, para su propio bien, que es muy profunda, ¿para qué otra cosa pueden servir? Pues yo creo, entonces respondí, nunca lo había pensado, pero entonces respondí que los místicos en primer lugar son un foco de luz en su entorno, de consuelo, de ejemplo. Y luego, en segundo lugar, creo que es también importante, y es que así como los físicos son los investigadores de la materia, los filósofos místicos son los investigadores del alma, del espíritu, de lo trascendental, es decir, de ese espacio suprasensible que existe entre el no consciente y la trascendencia. ¿Qué hay en ese espacio? Pues en los escalones primeros probablemente nos encontramos con la extrema buena voluntad, con el contento, con el desapego, con la humildad. Y luego, según el místico, según se va purificando, se va desapegando de los sentidos y empieza su ascenso, empiezan diferentes niveles y densidades de sentimientos. ¿De qué sentimientos? Pues de los sentimientos, de las categorías divinas. ¿Cuáles son las categorías divinas? Yo pienso que esas son la unidad de la existencia, la plenitud de la consciencia y el goce de la bienaventuranza. Eso es cuando el místico, cuando va sublimando, transformando todo lo que es individual en universal, y empieza ese ascenso y va cruzando por esta serie de perfecciones y reminiscencias, al final se encuentra con esa unidad trina, que es la consciencia, la existencia y la bienaventuranza, que Javier viene a conocer a Satchitananda. Ese es el origen de todo, porque de esas tres categorías de la existencia se produce el mundo manifiesto, de la consciencia todos los seres individuales con sus pensamientos, percepciones, y de la gracia, Nanda, lo que se produce son todos los sentimientos humanos, que su límite es el amor, la unidad y la plenitud, pero se van desglosando en diferentes versiones, hasta que el amor inicial se transforma en buenos sentimientos, en afecto, y cuando el ser humano no tiene acceso a ninguno de estos niveles, pues ahí aparece el mal.
así como en Occidente se andan muchos libros guapísimos hablando del mal. La India lo soluciona en un solo escalón. El mal es puramente ignorancia, que hace años que no saben. También lo dijo Sócrates, pero no hicieron mucho caso en Occidente. Han seguido escribiendo libros y libros sobre el tema. Voy a hablar de mística, pero después de oír a Javier me parece que voy a ser un poco radical, un poco extremo en mi visión de la mística. De todas maneras, voy a procurar hablar un lenguaje sencillo, con unas frases rimbombantes, son conceptos que son muy inteligibles. El proceso místico, realmente a veces pasa que el místico no se hace, sino que nace. Pero bueno, ya desde la adolescencia, la primera juventud, se tiene a tener percepciones singulares de otro nivel de existencia. Pero ya los fenómenos místicos ya se manifiestan normalmente entre los 20 y tantos y 30 y tantos años. Puede comenzar de muchas maneras, pues, esa percepción del espacio ese místico. A veces se empieza con percepciones insólitas de una unidad y un orden subyacente a las cosas que no se percibe con los sentidos. Luego también se tiene éxtasis contemplando las cosas bellas de la naturaleza y armoniosas, el vuelo de las aves, las olas, el movimiento de los árboles, las nubes. Y todo este proceso, poco a poco, el místico también empieza a sentir una presencia interior. Ese es un paso importante, es una presencia interior que el místico generalmente identifica, como también apuntaba Javier, identifica con la Madre Divina. Entonces, místicos suelen decir, lo habréis leído, que yo no soy quien hago, sino es la Madre a través de mí. Ese es un hecho muy real y que cuando se vive en este mundo de cosas, pues se siente muy claramente. Yo hablo de todas estas cosas, tengo que decir sin vanidad, que es algo de conocimiento de primera mano, porque yo viví en la India muchos años, y al menos 5 o 6 de ellos pues, dedicados a la vida ascética, dentro de la renuncia, a la castidad, la ausencia de nada más que un trapo en la cintura y descalzo, y como se suele decir, de cuenco y esterilla. También te quiero aclarar, para que se me vea que no tengo un aspecto de santón y cosas de eso, que es que el proceso místico dura unos años, normalmente 7 años, un proceso que muchas biografías tarda 7 años, pero luego normalmente el místico se incorpora a la sociedad de alguna manera, aunque durante esos 7 años se ha vivido la más absoluta soledad y renuncia. Una vez realizado o medio realizado, vuelve a la sociedad, en general impuesto en trabajos de tipo de docencia espiritual o artística o demás. Poco a poco, con la purificación y la seta va tomando, el místico va despertando la devoción. ¿La devoción qué es? La devoción no es el rezo, una imagen, sino una percepción de la presencia de la Madre, de la divinidad detrás de todas las cosas. Por eso la actitud del místico es absolutamente entrega, un estado continuo de enamoramiento. ¿Qué es la devoción? Además de eso, pues tiene su física, porque la devoción no es otra cosa que la sublimación de la libido, porque eso es fundamental. Por eso el místico tiene la castidad, porque la energía o va hacia afuera o va hacia adentro, pero uno de los sitios es imposible. Por eso el místico, aunque tiene que dar las palmas, no se puede ser místico experimental y ya estar en el mundo. Y todos sabemos que los sentidos es lo que nos atan a lo terrenal. Realmente lo terrenal es maravilloso, es la vida, ¿no? Con toda su belleza y sus cosas. Pero el místico se supone que ya ha trascendido esos deseos por los sentidos, entonces lo que busca es la interiorización y la constitución del conocimiento y de esa unión con la divinidad.
Pues bien, este proceso que dura varios años, poco a poco se va realizando. De pronto nacen tremendas éxtasis, visiones, son frases simbólicas con sentido. Aparecen visiones, la devoción se hace abrumadora, te supera, te subleva. Cualquier gesto amable que se da entre las gentes, una cosa de ingenuidad, de cariño, de afecto, wow, se convierte en una explosión de bienestar y de gozo. Y esto sigue así con el tiempo, con los años, y si uno sigue en eso, insistiendo en esa simplicidad, en ir trascendiendo, controlar mejor los sentidos, y llega un momento que se sublima todo lo individual, se convierte en universal. Entonces el místico vive en completa renuncia de la vida estética. Su mayor ansia del místico es estar solo, es apartarse, no quiere. Si la madre llegara, que le pille ocupado o desprevenido, por eso tiene esa necesidad continua de aislamiento, de soledad. Y de pronto un día, pues, si uno en un momento de extrema devoción se puede producir el suceso místico por excelencia, que realmente es un desposorio, es el ascenso de la energía, que unirse con la conciencia, desde el chakra muladhara. Las experiencias comienzan con una enorme vibración en el chakra de abajo, y luego comienza un ascenso de Kundalini, que va a reunirse con su amado en la conciencia. Y ahí se produce un desposorio lleno de palabras de amor, ven amado, ven amada. Por eso veréis que la poesía de los místicos está llena de erotismo, porque realmente la experiencia mística es un desposorio. Aquí ya entraría a interpretar este desposorio, ya entraría a la metafísica, pero realmente si alguien quiere preguntar sobre ello, qué justificación metafísica tiene este proceso, bueno, lo diré rápidamente. Realmente la conciencia y la energía son los padres del universo. En el origen son una cosa, luego se manifiestan en el mundo, uno como la materia, energía, la evolución, y el otro como la conciencia. Entonces ambos, que en el origen estaban juntos, cuando el mundo desaparece por el desapego, cuando la energía se concentra interiormente porque no se gasta nada hacia afuera, y el estado de conciencia de pura alerta ante la presencia de la llegada de la Madre Divina, se encuentran otra vez frente a frente y se unen y llaman con todas esas palabras de amor que producen un gozo innombrable, indescriptible, no hay nada que se pueda comparar. Esta es una experiencia que transcurre en una levísima relación de dualidad, de devoto, divinidad, devoto, porque esa unión se percibe como Dios, se percibe como el Dios personal, con las tres categorías de consciencia, existencia y bienaventuranza. Pero en esa experiencia se mantiene un mínimo de dualidad, aunque el sujeto, el ego, que no participa en la experiencia, más un testigo mudo, inmóvil, inerme, lo único que puede tener un efecto negativo si en cualquier momento del proceso quizá no esté purificado lo suficiente y aparecen los mesianismos o aparecen los miedos. En todo caso, el proceso se detiene. Pero realmente es que el místico no puede aspirar al absoluto, a la unidad. La unidad es un sueño inalcanzable. Tenemos experiencia de lo que en hinduismo se llama Brahman Saguna, que es el Brahman con cualidades en las cuales hay un mínimo de dualidad, devoto, divinidad, de la experiencia de la unidad, y se puede decir nada ni hay memoria, que sí, ese resto, la experiencia en la dualidad sí queda en la memoria, pero en la unidad no puede haber ni experiencia ni existencia, porque es que no hay experimentador. Entonces, hablar de la unidad, según mi punto de vista, creo que es hablar de cosas irreconocibles e imposibles. Hay que conformarse con esa visión de Brahman o del absoluto con cualidades. Y bueno, como no quiero hablar mucho de metafísica, que ya me parece que me he pasado, me gustaría leeros
un capítulo de uno de mis libros de hazañas místicas. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Que se llama La visita más esperada. Cuando el inmenso azul oscuro absorbía las últimas tonalidades del día, cuando las primeras estrellas afloraban a los cielos y una cálida brisa ya benévola anunciaba la llegada de la noche, he subido a sentarme en la terraza enlosada que cubre una estética habitación. Las atentadas cúpulas de los cercanos templos, las irregulares terrazas y los gigantescos árboles se perfilan contra el claroscuro del horizonte. Hasta mí llegan, de vez en cuando, cargados de inocencia y temporales, los gritos de unos niños que todavía juegan en alguna callejuela próxima. En el cercano pozo no se dejan ver, como siempre veladas bajo los pliegues de sus vivos y monocolores saris campesinos, las bellas madres, aún adolescentes, que transportan en cántaros de bronce, igual de curvilíneos, a sus casas. La primavera, ayudada por el pródigo Ganges, invadaba ya la India con sus pinceladas más bellas y sensuales. Era el cielo oscuro y estrellado, era el aire jinete incienso perfumado que buscaba su amada incompleto en la noche tranquila de marzo. En la terraza manca de mi vieja casa, con incienso en estera y en silencio, estaba yo esperando sin saberlo. Sonaba una campana en algún templo y había un toro musical trasfondo, de pronto despertado. Los niños rezagados se cogen apresurados las últimas cometas de alguna terraza cercana. Desde Benares, más abajo del río, llegan diáfanas, transportadas juntos con la acariciadora brisa y los miles de colores de la primavera, los cánticos devocionales de un templo. Desde las casitas del entorno, todas de una planta, comienzan a elevarse hacia el cielo los primeros humos de las cocinas caseras elaboradas con barro del Ganges. Todo se ha convertido en paz en torno a mí. La beatitud emerge espontáneamente a la superficie de la consciencia. Sin quererlo, sin buscarlo siquiera desde cierta inocencia, ha comenzado a sonar la música callada y yo a comprender que esperaba la amada sin saberlo. El Ganges se presiente no muy lejos, lo divino se siente aún más cercano. De repente, los árboles inmensos se han callado a escuchar el silencio sonoro de tu aliento. Todo fue armonía en ese instante, con sabor a néctar y ambrosía. Me volteaste en el aire como a un niño, acariciaste mi plexo con tus ojos y tu aliento me llenó sin yo buscarlo. Me dejaste extasiado e innombrable, me dejaste bañado de lo eterno. Ese misterio de pronto y lo lejano, me retornaste la noche sobre el tiempo. Ha avanzado la noche más allá del silencio y las estrellas brillan plenas en el lejano cosmos. En medio de muchas terrazas, perdido en algún arrabal de la ciudad sagrada, ya a una corta distancia del río, hay una asceta solitario que, herido de amor, temblando, aterido y entregado, mira absorta a los cielos con los brazos abiertos. Desde entonces te espero cada tarde y preparo incienso por si vuelves. Bueno, pues esto más o menos lo que yo quería contaros. Es conmovedor el testimonio. Has comentado mientras hablabas esa relación especial que hay entre el místico y lo sensorial. Y recuerdo haber leído en uno de tus libros, tengo sacado un párrafo que reconozco que todavía me incita muchísima curiosidad. Dice, mientras en la mente haya un solo interés sensual, el más mínimo apego o deseo, por muy natural y espontáneo que pueda parecer a una estructura psicológica normal, es difícil que se produzca la experiencia mística.
El más mínimo interés personal altera la necesaria pureza cristalina de la mente, ya que el ego mediatiza toda relación trascendental. Esto significa, Fernando, que aleja de la mística a cualquier persona, como puedo ser yo mismo o cualquiera de nosotros, que está inmersa en este modo de vida habitual en una cultura urbanita, consumista, tecnológica como la nuestra. Pues Javier, me temo que sí. Me temía que ibas a dar esa respuesta, no la quería. Es que el fenómeno místico es un fenómeno sobrenatural, es decir, que no está al alcance de cualquiera que no sea capaz de olvidarse de todas las cosas del mundo, ¿no? La madre es muy celosa, no permite que la comparta absolutamente con nada, cualquier sentimiento individual. Lo que pasa es que en esos niveles ya los sentimientos individuales no existen, estás en un estado, el místico se pasa en ese estado pues prácticamente todo el día, en un estado de contemplación, en un estado de alerta, porque se siente que la separación con la divinidad cada vez es más fina, presientes que en cualquier momento puede llegar, eso acrecienta tu contemplación y te metes en una espiral muy... Claro, todo eso está muy de espaldas a la vida y a todo lo que sea personal. Otra cosa es la espiritualidad, que puede ser muy alta, tiene todo su mérito, es así, se puede vivir en una sociedad y de hecho son muy necesarias las personas espirituales. Pero otra cosa es la experiencia mística. En Occidente es que no hay cultura de la experiencia mística. Sin embargo, en la India, en cuanto a alguien se le percibe que tiene aire de santón, sabe lo que está buscando perfectamente, está buscando el despertar de Kundalini, de la energía primordial. Y eso exige, pues, siento, pero... bueno. Muchas gracias. Además de los aspectos interesantes que hemos ya visto, creo que una de las cosas es que necesitamos ampliar nuestra visión de la mística y descubrir un campo de posibilidades, ese campo de posibilidades que nos abre en nuestras vidas más allá de las opiniones que ya tengamos de ella. Todos tenemos seguramente una opinión más o menos hecha sobre lo que la mística es. El aspecto que quisiera enfatizar es que necesitamos ir un poquito más allá de todas esas visiones que ya tenemos. Es frecuente, por ejemplo, asociarla a una actitud separada del mundo o indiferente a él, como si el místico fuera alguien encerrado en su burbuja, ensimismado en sus visiones, al margen de la realidad de todos los días, como si mística y realidad cotidiana fueran mundos diferentes y opuestos. También se la suele asociar la mística a una conquista, creo, a una conquista individual que permitiría lograr una realización personal al margen o a pesar del mundo que nos rodea. Como si el místico, después de mucho esfuerzo, alcanzara un estado que le colocara por encima de las circunstancias y dificultades de la vida cotidiana, y supuestamente nada le afectara. Estas interpretaciones, de alguna manera, asocian la mística a una huida o a una separación del mundo cotidiano. En mi opinión, necesitamos ampliar nuestra visión de la mística, descubrirla y ampliar nuestra visión de ella. También es frecuente asociar la mística a un conjunto de creencias religiosas, como si no tener esas creencias impidiera abrirse a ella. En mi opinión, no sabemos lo que es la mística. Para descubrirla necesitamos ir más allá, es mi opinión. Para descubrirla necesitamos ir más allá de nuestras creencias y expectativas de ella y vivirla plenamente. La mística, creo, nos abre un campo de posibilidades en nuestras vidas que desconocemos. No construye otro mundo diferente al de todos los días. No construye un mundo aparte de nuestra realidad cotidiana. La mística cambia la propia vida. Hace que uno cambie
y de esa manera hace que todo cambie sin que nada exterior de lo cotidiano aparentemente cambie. El proceso místico nos enseña a descubrir la realidad de nuestra vida cotidiana, a verla como es, más allá de nuestras creencias, de nuestras visiones y de nuestras opiniones que tenemos de ella. Y nos enseña a ser esa realidad, a ser lo que es. Ser esa realidad no es ser el que la mira y la descubre y la piensa y la siente. Ser esa realidad es ser el que la vive y forma parte de ella y desaparece en ella. ¿Qué es la mística para nosotros? Podríamos preguntarnos. Desde un punto de vista amplio, podemos considerar la mística como el proceso que nos une a lo divino, a Dios. En cierto modo, todos hemos estado hablando de eso. La vida espiritual es la vida que va encarnando y realizando ese proceso de unión. Dentro de ese enfoque, vivir espiritualmente es hacer de la propia vida una vida que encarne y haga realidad en ella una unión cada vez mayor, cada vez más plena con la realidad, con Dios. ¿Qué es unirse a Dios? ¿Qué sería unirse a Dios? Para nosotros, dentro de CAF, Dios representa una realidad que trasciende el campo de comprensión actual del ser humano. No buscamos definirla, ni hacer construcciones teóricas sobre lo que es o lo que no es. Una realidad que trasciende mi mundo personal habitual. La realidad en la que estamos inmersos, de la que formamos parte, no termina en el mundo personal que construimos en cada uno de nosotros. No termina donde uno pone el fin. Más allá de nuestras creencias, hay una realidad más amplia que no sabemos ver. Más allá de lo que sabemos y vemos, está todo lo que no sabemos, ni vemos, y ni siquiera a veces imaginamos. Más allá de nuestro mundo personal está el misterio de la vida. Está la realidad inmensa de la que formamos parte. Está lo divino y está lo que es. Aprender a relacionarnos de manera abierta con ese campo de trascendencia, investigarlo, bucearlo, nos puede ayudar a ampliar nuestra relación con la vida y hacer real y presente esa realidad más amplia en nuestras vidas. Al relacionarnos de manera abierta y humilde con lo divino, con ese campo de realidad desconocida, nos abrimos a una realidad más amplia que la de nuestro mundo personal. Ese campo de lo divino, de Dios, no está en mundos imaginarios o en fantasías que creamos en nuestra mente. No está en experiencias, creo, que podamos tener en momentos especiales o de plenitud de nuestras vidas. Está en lo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, en lo que vivimos instante tras instante y especialmente en cómo lo vivimos. Dentro de la cultura japonesa, creo, hay un cuentito que seguramente todos conocéis, que dice que, le pregunté al almendro qué era Dios. Y el almendro me contestó floreciendo. Esa fuerza vital que se nos escapa probablemente nos acerca más a esa realidad más amplia que podemos llamar lo divino. Necesitamos aprender, creo, a desenvolver la mística en nuestra vida cotidiana, uniéndonos a Dios, abriendo los límites de nuestro mundo personal en cada instante de lo que vivimos. No tenemos otra vida distinta de la de aquí y de la de ahora. Lo que vivimos aquí y lo que vivimos ahora define cómo es nuestra vida. Define a quién nos unimos, a quién rechazamos, los mundos que creamos, los mundos que abrimos, los mundos que cerramos. Lo que vivimos aquí y ahora define para quién vivimos y lo que realmente hacemos con nuestra vida.
sugerencia es: atrevámonos a hacer de nuestra vida cotidiana la vida que anhelamos vivir y el bien real que anhelamos para todos. Que nuestra vida cotidiana exprese nuestra unión con lo divino. Hagamos de la mística nuestra realidad cotidiana. En CAF buscamos realizar la mística del corazón. ¿Qué es lo que llamamos mística del corazón? La mística del corazón, lo llamamos así, es el proceso de unión con Dios a través de un estado de participación con lo que nos rodea. Ese proceso nos une de manera real y evidente con la realidad de la que formamos parte. Ese proceso progresivo de unión con Dios en lo cotidiano por participación es posible a través de nuestro desenvolvimiento espiritual. El desenvolvimiento espiritual implica para nosotros el desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia. En el contexto de la enseñanza de CAF, el desenvolvimiento espiritual expresa el progreso armónico y evidente en el conocimiento de uno mismo, en nuestra relación con la vida, con el mundo, con lo divino. Progreso en nuestra capacidad de aprender y aplicar fructíferamente lo que aprendemos. De esa manera podemos avanzar en comprendernos a nosotros mismos, entender nuestra posición en el universo, lograr paz y adelanto en la sociedad. A través del desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia podemos descubrir quiénes somos, descubrir lo que es y atrevernos a serlo, generando con nuestra vida en la vida el bien que anhelamos para todos. La vida espiritual es un trabajo deliberado sobre nosotros mismos y sobre nuestro estado de conciencia, para que el proceso de su expansión no se detenga en nuestra vida. La mística del corazón nos une a lo que nos rodea, participando de esa realidad, siendo esa realidad en nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos dificulta realizar la mística del corazón y desenvolver nuestro estado de conciencia? Nuestra poderosa identificación con nuestra personalidad adquirida, con nuestro ego personal. Vivimos inmersos en su mundo creado, inmersos en sus límites, en sus creaciones, como si fueran auténticas sus construcciones y sus dimensiones. Nuestra identificación condiciona lo que vemos, condiciona lo que no vemos, lo que imaginamos, lo que nos decimos. Condiciona nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de actuar. Y de esa manera los mundos que abrimos y los que cerramos. Nuestra personalidad corriente no es nuestra enemiga, ni algo que vaya en contra de nuestra libertad y de nuestro desenvolvimiento. Es una ayuda en el proceso de desenvolvimiento de nuestra conciencia. Nos aporta instrumentos, herramientas que nos pueden ayudar a recorrer el sendero de la vida. También nos pueden confundir, esclavizar, anular. No sabemos vivir sin lo que llamamos personalidad y sus características. En cierto modo, podríamos decir, la necesitamos. Por eso, no es la personalidad lo que nos esclaviza, es nuestra identificación con ella lo que nos determina. Nuestra identificación, podríamos decir, gobierna nuestra vida, la dirige, hace que no veamos lo que ella no nos muestra, que no exista para nosotros lo que ella no es. La identificación con nuestro mundo personal nos autocoloca en el centro de la vida, en el centro de todo. Nada hay más importante que uno. Todo gira alrededor de uno. Colocarnos en el centro del mundo nos mueve en la soberbia de creernos que todo lo bueno uno se lo merece, o por el contrario, que todo está contra uno.
Nuestra identificación se sostiene con nuestra defensa continua de los mundos que nos presenta, de los juicios que establece, de la pseudo-realidad que genera. Sostenemos esa identificación con lo que nos decimos que es, lo que nos decimos que soy, lo que nos decimos que podemos y lo que no podemos. Nuestro discurso interior sostiene, reafirma nuestras identificaciones, sin que sepamos ver más allá, sin que nos atrevamos a ver más allá. Esta identificación, que parece tan sólida y tan consistente en realidad, es como la nube en el horizonte, que desaparece con los rayos sostenidos del sol. Nuestra identificación da un poder a nuestra personalidad que en realidad no tiene. Abrirnos a la desidentificación nos muestra un panorama insólito y desconocido para nosotros. Abre la puerta para descubrir quiénes somos y descubrir lo que es. El desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia implicaría aprender a desapegarnos de nuestra personalidad adquirida. ¿Qué nos ayuda a desidentificarnos de nuestra personalidad corriente? Trabajar, dedicar la energía que somos de manera deliberada, trabajar de manera deliberada con nosotros mismos y nuestra vida, con ayuda para aprender a ir más allá de nuestra identificación con ella. El desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia nos mueve más allá de nuestro mundo personal. Ir más allá implica levantar la mirada progresivamente e ir incorporando en uno cada vez mayor realidad, descubriendo un mundo cada vez más amplio en el que uno está inmerso, que antes no existía. El desenvolvimiento de nuestra conciencia nos enseña a ver lo que antes no veíamos, a descubrir lo que no sabíamos, a incluir lo que rechazábamos por ignorancia. Desde esa nueva visión podemos ayudar mejor. Cuanto mejor vemos, mejor sabemos y mejor podemos ayudar y servir. Al ampliar nuestra visión podemos encontrar alternativas y mejoras donde antes solo había oscuridad y situaciones irresolubles. ¿Qué nos ayuda a desidentificarnos de nosotros mismos en este instante? Podríamos decir, incluir en vez de separar, ceder en vez de porfiar y defender, aprender lo que se necesita en vez de repetir, comprometerme en vez de esconderme, dar en vez de pedir, parar la respuesta automática en vez de reaccionar, servir en vez de ser servido, realizar lo que se necesita en vez de escapar, abrirme en vez de cerrarme, realizar en vez de posponer, desaparecer en vez de querer prevalecer. ¿Qué nos ayuda a desenvolvernos espiritualmente? Bueno, no es fácil desenvolver nuestro estado de conciencia. Nuestras justificaciones y nuestras defensas inconscientes hacen que sea muy fácil seguir engañándose, autoconvenciéndose de que las cosas son como uno se dice que son y que uno está donde en realidad no está, o que uno no está donde sí está. Necesitamos herramientas que nos ayuden en nuestra vida cotidiana a conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras dificultades tal como son, encararlas y desenvolver nuestras mejores posibilidades. Necesitamos un método de vida que nos ayude a desenvolvernos espiritualmente, a incluir más y más realidad que antes ignorábamos, a abrirnos a lo que no sabemos, a aprender de lo que vivimos, a desenvolver la mística del corazón allá hasta donde cada uno quiera recorrer ese horizonte, generando con nuestra vida el bien que todos buscamos para todos. Para nosotros, CAF representa un método de vida como instrumento de desenvolvimiento.
La mística del corazón se basa en el proceso de expansión de la conciencia. Y dejadme contar un cuentito, una historia de Don Santiago. Don Santiago fue el fundador de CAF. El cuentito dice, se cuenta que un día en la década del 40, algunos ya me lo habéis oído esta historia, se cuenta que un día en la década del 40 del siglo XX en el campo argentino, un estudiante le pidió a Santiago Bovicio que explicara la diferencia entre su enseñanza y otros caminos. Santiago dibujó un círculo con su dedo en el piso de tierra. Este círculo es el yo. Todo fuera de él es la totalidad de la realidad. Luego con el dedo borró el círculo y dijo, esta es la vía hacia la unión divina en algunos caminos, tal como el budismo. Con el dedo dibujó otro círculo y comenzó a expandirlo como una espiral más y más amplia, diciendo, esta es la vía hacia la unión que nosotros enseñamos. Expandir el yo, incluyendo más y más de la realidad, hasta que abrazamos el infinito. Este yo, aunque el cuentito habla de un yo, entiendo que es una idea de yo que no, más bien la individualidad, entiendo. No buscamos entonces momentos de expansión extraordinaria, sino un estado ordinario de conciencia más amplio del que tenemos. Este proceso es continuo. En vez de terminar en una experiencia mística, cada expansión de nuestra conciencia es el punto de partida hacia una expansión mayor. En la mística del corazón, la labor espiritual, podríamos decir, es incluir en nosotros cada vez un mayor contexto. Lo que nos importa es ampliar el horizonte que limita nuestra noción de ser. Podemos decir que la mística del corazón comienza con la empatía de sentir lo que otro siente y comprender lo que otro piensa, incluso cuando esa persona pueda desagradarnos, para llegar a la conciencia de ser en todos y de allí a la de ser en todo. Para desarrollar la capacidad de unirnos a todos los seres de manera real y efectiva, y realizar así nuestra unión, nuestro destino de unión con Dios. Formamos parte de una realidad viva que desconocemos, una realidad que forma parte de nosotros y nosotros de ella, una realidad concreta e infinita presente en cada instante de este instante de lo cotidiano. Podríamos decir que aquí, ahora, está todo lo que somos. Están nuestros desafíos, todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Están nuestras preguntas y las respuestas que necesitamos dar. Está la belleza de la vida y lo que la forma. Están las enseñanzas que nos enseñan y necesitamos aprender. Está la acción concreta de servicio que necesitamos dar. Y están los seres humanos y los que no son humanos. Está Dios, está lo que es. La mística del corazón nos une de manera concreta y efectiva a cada ser humano, a cada ser de esta hermosa vida. Nos une a Dios, desapareciendo personalmente en esa dimensión, dejando que lo divino, Dios, la Divina Madre, sea solo. Muchas gracias por vuestra escucha y por vuestro interés. Muchas gracias, Fernando. Lógicamente has aludido durante tu intervención o mencionado expresamente lo que es algunos de los principios básicos de CAF. Desde tu punto de vista, ¿qué aporta integrarse en un grupo de trabajo de desenvolvimiento espiritual como un plus que lo pone más allá de un recorrido que haga uno en solitario? Puede ser CAF, puede ser otros grupos distintos, pero ¿qué hay en tu opinión?
En mi opinión, una de las cosas que ayuda es a descubrir una dimensión y un feedback de ese entorno y de ese medio en el que estoy, en este caso un grupo, que necesito descubrir sobre mí mismo. Porque uno sobre sí mismo, puede trabajar solo, puede hacer montañas de cosas y descubrir mundos inmensos. Pero el trabajar en un entorno con un grupo que busque también esa dimensión de trabajo y que podemos decir de excelencia, un grupo de excelencia, o que intenta profundizar en esa excelencia, digamos que aporta una ayuda para que uno encuentre claves que no siempre sabe ver sobre uno mismo, aspectos que uno no sabe ver sobre uno mismo. No es fácil, por ejemplo, verse la espalda, uno necesita ni el cogote, por ejemplo, por no decir otras cosas más difíciles de ver. Así que la mirada de otro, no quiere decir que la mirada de otro necesariamente sea tal cual y sea absolutamente real, pero aporta un elemento más de información que, en mi opinión, uno necesita también tener en cuenta para poder descubrir cómo es la cosa. Entre otras cosas. Bien, muchas gracias. Yo creo que hay que distinguir entre sufrir por el dolor ajeno y la compasión. La compasión yo creo que va unida a la sabiduría. Cuanta más unión o experiencia de unión con la realidad, con lo divino, con la creación, tiene uno, más ecuanimidad interior encuentra. Y a la vez se produce más compasión. O sea, que esto habrá trucos particulares para evitar ese sufrimiento y convertirlo en compasión, pero es a lo largo de la práctica espiritual, del recorrido del camino espiritual o del desenvolvimiento, como lo llamáis, gradualmente uno va adquiriendo esa capacidad de ir creciendo en ecuanimidad y paralelamente en compasión. Claro, compasión no como mero sentimiento. Una compasión que no se manifieste en la acción no es compasión, es sentimentalismo. Entonces no vale para nada, es perjudicial, es malo. Mi maestra dice, pues esa forma de pseudocompasión es como miel que esté encerrada en una roca, no vale para nada. Así que lo que hay que hacer es seguir nuestra práctica, seguir con nuestro conjunto de prácticas. Si estamos vinculados a un grupo, pues en trabajo en equipo, ayuda mutua, el grupo siempre puede ayudar mucho y bueno, poco a poco iremos adquiriendo, transformando ese mero sufrimiento por el dolor ajeno en compasión en acción. Me parece que uno puede además utilizar esa conciencia, eso que vincula al dolor del ajeno, al dolor del otro, digamos, más que ajeno, lo puede utilizar como un elemento estimulador del compromiso de uno. O sea, uno puede, a través de esa visión del dolor humano, puede decidirse a colaborar y a intentar colaborar en que la vida de uno ayude en algo a aliviar ese dolor. Y me parece que esa conciencia es una forma de nutrir esa vocación de ayuda o ese anhelo de querer ayudar. Al mismo tiempo representa una acción concreta y práctica con la vida de uno, de llevarla a esa dimensión de concreción, para que esa conciencia que en un momento dado tuve no quede solo en una idea más, sino en algo que moviliza mi vida y le da un sentido, ¿no? Así que creo que eso también es una forma que nos puede ayudar a dar sentido a nuestra vida. Bueno, también te quería esto, sobre la forma de aceptar el dolor de las cosas que ocurren en el mundo. Yo pienso que Dios no puede cambiar el curso de las cosas, sin embargo puede hacer algo muy importante, ayudarte a comprenderlas y a aceptarlas, porque no hay otra solución. El mal está ahí, la ignorancia está ahí. Y luego también comentaste algo sobre qué se puede hacer o lo que tú hacías. Yo después de tantas décadas estudiando la manera más sencilla de llegar a la serenidad, de pasar por todas las filosofías, yogas más complejas,
he ido intentando sintetizar qué es lo fundamental para hacer. Pero es que al final, cuando pensé que tenía todas las claves necesarias, me di cuenta, tuve una revelación, me di cuenta que no he hecho más que volver a mi origen cultural, lo que me dijeron en el jardín en la infancia, no robar, no mentir, no dañar las lentejas, la fruta. Creo que no hay nada más sabio que se pueda escuchar en la vida, si además añadimos otra cosa, el imperativo moral de no hagas a los demás lo que no quieres que te haga. No hay nada más sabio que escuchar en la vida para ser. No se necesita también nada más. Es muy sencillo, pero como dice el chiste, ser feliz es muy sencillo, lo difícil es ser sencillo. Gracias. Yo siempre he habido muy pocos y que siga habiendo muy pocos. También yo quería aclarar, es que yo estaba hablando de mística. Si hubiera hablado de espiritualidad, hubiera dicho cosas completamente diferentes, no diferentes, pero hubiera hablado de otros temas. He hablado de mística, que a lo mejor me he pasado, de mística dura, es que la mística es dura, es que eso no tiene paliativos. Otra cosa es la espiritualidad, que es un tema mucho más divertido sobre el que hablar, porque hablas de humildad, a tener desapego, contento, afecto, pero me han propuesto hablar de mística. Y has dicho que me llamó la atención que el místico más nace que se hace. Es que hay que tener unas características un poco singulares. Y puede ser que, entiendo que es gente con una llamada tremenda de esta búsqueda, y puede ser que este mundo, de nuevo, que vivimos con tanta perturbación, dificulte, incluso retire, o la llamada de un místico es tan potente que va más allá de todo. Sí, el místico nunca lo ha tenido fácil en la historia. En Occidente tuvo que ir puntilla por la historia, primero por la entidad religiosa, y en la actualidad, bueno, en la India no, en la India el místico, los filósofos místicos, desde los tiempos de las Upanishads de antes, eran los seres más respetados y alabados. Pero en la actualidad, ¿qué ocurre? Que la mística, el tema de la mística es prácticamente políticamente incorrecto. Si palabras como devoción, renuncia, Dios, crean incomodidad e incluso se emiten juicios, en el mejor de los casos, como cosa de sectas. O sea que efectivamente el discurso general no favorece a la mística. Pero la mística es un asunto. Yo me pregunto dónde están los místicos. Pienso que pueden estar en paisajes aislados, rurales, pueden estar en monasterios también quizá, y si no, pues habrán ido a la India, que es el lugar donde más se abarca, porque todo está recordando continuamente. Si vas a Las Vegas, todo te habla del casino, acabarás jugando, pero si vas a la India y sobre todo en ciertos entornos, todo te habla de la búsqueda espiritual, de la mística. Pero supongo que también habrán muchos místicos perdidos por ahí por los campos, porque el místico no se le nota, bastante, no soporta la compañía de quien está aquí, en fin, bueno, ya hablo de ello. A mí me vas a perdonar que intervenga yo porque es mi tema de investigación fundamental. Adelante, por favor. Yo creo que en todas mis palabras, en todas mis enseñanzas, si hay alguna, lo que pretendo, lo más importante de todo, que sea tan evidente y que nadie presta atención, es nuestra capacidad para configurar nuestra realidad. Somos realmente dioses en miniatura. Tú imagínate que todos los pensamientos que tienes en la mente, son infinitas, memoria de toda la vida, imaginaciones, sueños, percepciones sensoriales de momentos, tienes una cantidad infinita de posibilidades de existencia. Es como hay un mundo de la física cuántica, infinito número de ondas posibles de existencia. Y tú con la observación determinas una partícula y la partícula existe. Esto es física cuántica. Pero es que en la vida, en el mundo psicológico, ocurre igual la posibilidad de creación por observación. Porque todos esos contenidos de conciencia solamente existe uno. ¿Cuál? Donde pones la atención. Esa atención o consciencia puede ser volitiva o azarosa. Las diferencias son tremendas, porque con la consciencia azarosa llegan todas las sombras a la mente. Entonces, efectivamente, el hecho más importante cultural que el ser humano puede tener ahora mismo es cómo la física cuántica le ha enseñado o le ha hecho revivir que somos dioses en miniatura capaces de configurar nuestra realidad si somos capaces de manejar la atención. Porque tú tomas un pensamiento, has seleccionado una realidad,
Pero es que ese pensamiento te va a llevar en una dirección, en unos sentimientos, te puede cambiar la vida. Otro pensamiento te va a llevar a otra dirección, en otro sentimiento, otra cosa. O sea que tenemos una enorme capacidad de configurar nuestra vida. ¿Y cómo se consigue esa? Pues solamente hay una respuesta. La meditación, que la meditación no es desarrollar la consciencia no cambia, la consciencia es una, es como querer cambiar la velocidad de la luz. Lo que existe estado de ser y existir, que la consciencia ilumina. Entonces, mediante la meditación que hacemos, no desarrollar la consciencia, sino unificarla con la voluntad. Porque la herramienta fundamental en la vida espiritual y en la vida cotidiana es unificar la voluntad y consciencia. Las dos se necesitan. La voluntad sola no sirve para nada si no tiene una consciencia. Y la consciencia sola, si no tiene voluntad, no sirve para nada. Tú te has propuesto dejar de fumar. Llega una hora y te metes un cigarrillo. Entonces, si no tienes voluntad, tienes consciencia. Puedes concentrarte en el cigarrillo y disfrutarlo muchísimo porque eres muy consciente de lo que estás haciendo. Pero no tienes voluntad para alterar el hecho. Y al revés, lo mismo. Si no tengo consciencia, la voluntad no va a aparecer. Así que hay que tener en cuenta, hay que unificar voluntad y consciencia. Que la consciencia no cambia. Que hablar de estado de consciencia, yo no puedo pensar que la consciencia purusa es una. No cambia con relación a cambia lo que ilumina. La conciencia ilumina tanto el odio como el amor. Eso es lo que cambia, pero la consciencia no cambia. Es la luz pasiva que ilumina lo que hay en la mente para que el ego lo perciba y se entere de lo que está pasando. Pero me he enrollado, perdón.